preguntamos a un espiritista, también cree en los espíritus y en el ocultismo, tiene su creencia. Incluso un ateo también cree, incluso en sus razonamientos y filosofías, todos tienen unas creencias. Y a lo largo de lo que he estado meditando y reflexionando, vimos de que Jesús vino a hacer discípulos. Dios no quiere únicamente creyentes. El corazón de Dios va más allá de eso. Él quiere hacer discípulos, hombres y mujeres entregados a su servicio. Porque ahí donde hay una relación íntima y un conocimiento, daros cuenta de que mirando los evangelios y hechos, perdón, que me he levantado un poco, dice que la palabra de Dios de discípulos se usa singularmente 22 veces en los evangelios y 4 veces en el libro de los hechos, singularmente, pero pluralmente se utiliza 203 veces en los evangelios y 26 veces en el libro de hechos. Un total, ¿sabes?, de 225 veces y en el evangelio y 30 veces en el libro de hechos. Es algo que nos llama la atención. Y a mí esto me llama la atención por un motivo, porque el uso plural está por encima del singular. Quiere decir que, y el plural, cuando hablamos de plural, estamos hablando de 2 o más. Cuando hablamos de singular, estamos hablando de 1. Y a mí está por encima. Los discípulos son y nos hacemos unos con otros. Los discípulos estamos unos con otros. Los discípulos dependen uno del otro. Y está el uno por el otro. Y yo creo que en Cristo no existe y no es posible el llanero solitario. Porque el creyente nace, el discípulo se hace. El creyente nace en el momento que dice: Señor, yo te acepto como dueño y Señor de mi vida. Yo reconozco que he sido un pecador y que tú has muerto por mis pecados y los has sepultado. Yo me entrego mi vida a ti. Te entrego mi vida a ti. Ahí hay un creer. Y ahí es algo que nace, una nueva criatura, como dice también el apóstol San Pablo en 2 Corintios 2:15, que está diciendo que todo aquel que ha nacido de nuevo es nueva criatura en Cristo Jesús. Y todas las cosas viejas pasaron y ahí son esas nuevas con ese comienzo en Cristo. Pero el discípulo se hace. 33 años Jesús, cuando partió de la tierra, estuvo 30 años preparándose para tener 3 años de un ministerio. Y esos 3 años se lo dedicó a formar hombres, a discipular hombres y prepararlos. Y eso me llama la atención. Por ese motivo podemos observar que ¿qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que es enseñado y entrenado para una función. Eliseo era discípulo de Elías. Josué era discípulo de Moisés. Y nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo. Y por eso vamos a, si lo observamos en el Evangelio de Mateo capítulo 28, de que todos sabemos la gran comisión, ¿cuál es? Ir a hacer discípulos. Ir y hacer discípulos, ¿verdad? Vamos a leerlo. Capítulo 28 de Mateo. Del versículo 19 al 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta los días, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y cuando es amén es sí, sí será. Dios estará, Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta la siguiente venida, hasta su tercera venida que ha de venir a por su iglesia. Él estará con nosotros
todos los días de nuestras vidas, pero algo que nos lleva a enviar, y es un mandato, es un objetivo: ir y predicar y hacer discípulos. Por eso yo lo he titulado ese texto, esta predicación: todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Y yo quisiera que, como dice, hay un dicho que dice: más vale mi palabra como una imagen que 1000 palabras, ¿verdad? Quisiera, si el Aarón tiene previsto y puesto ya el vídeo, que observemos algo que está hablando, lo que quiero hablar esta tarde, esta mañana. Y algo que a mí lo hemos, a lo mejor, no sé, estuve recordando, digo, no sé si lo habré puesto en la iglesia. Lo he proyectado. ¿Lo proyecté? Sí. Me gusta entonces porque lo define muy bien. ¿Sí? Muy bien. Habrá a lo mejor algún hermano, si no lo ha visto, que lo pueda ver otra vez, y a veces es bueno también recordar. Por eso dice el apóstol San Pablo, dice: no me cansaré de decir y repetir las mismas cosas. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en paz. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Eso lo resume, y si me hace una pregunta, aunque como no se oye, luego me va a decir tranquilo. ¿No se oye, no? Y esa pregunta me la he hecho yo muchas veces también. ¿Qué soy? ¿Creyente
los discípulos. Y aquí nos daba el resumen de lo que es un creyente y un discípulo. Creyente está bien ser creyente, porque como ser creyente nos hemos ganado por medio del sacrificio y la sangre de Cristo Jesús el cielo. Pero por ser discípulo conlleva vivir algo y grandes más promesas más grandes, más profundas para una persona que en verdad dice yo quiero servirte y dar vida contigo. Porque aún dice, y está hablando de sus discípulos en Marcos, y quiero leeros para que lo que era Marcos cuando está refiriéndose Jesús a sus discípulos, aquellos que no habían creído todavía en la resurrección, y le estaba diciendo el mismo pasaje que habla también de la Gran Comisión en Marcos. Sus discípulos podrían hacer algo así, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hablando que ahora la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que lo está buscando está en Marcos 16. Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y eso se lo estaba diciendo a sus discípulos. Si creyeres, no que seas un creyente, tú que has creído ya, tú que eres un discípulo y que has dudado, si creyeres en verdad y tuvierais fe como un grano de mostaza, haríais grandes cosas. Diríais a la montaña, trasládate al otro lado y se trasladaría. Cogerías, y vemos también el hecho, dice que te morderá serpiente, cogerás serpiente. ¿Qué le sucedió a Pablo? Cuando le mordió una cobra, no falleció, no murió. Ahí se cumple también la palabra de Dios. No quiere decir que seamos imprudentes, pero si acontece eso, aún así vendrán cosas, vendrá el enemigo como el gran dragón, te querrá morder y no te podrá hacer daño, porque murió ese poder de Dios que poder de Satanás, y por eso que está contigo y que está fuera de ti. Si creyeres y fueres discípulos, impondrá las manos como hicieron sus discípulos, sus apóstoles, incluso podrás hacer cosas. Milagros que para la mente no pueden ser razonables, pero para el Espíritu de Dios es grandes cosas, milagros y prodigios. Por eso dice, y le está hablando Jesús también, sois la sal y la luz de este mundo. Y nosotros, y eso hace referencia a lo que nosotros lo llamamos como iglesia, sal y luz de este mundo, de este lugar, de esta nación. La sal, si no tuviera sabor sería insípida, no valdría para nada, pero vosotros que sois la sal, que sois hijo de Dios, que sois hijo de la luz, brilláis y resplandecer. Porque la luz no se puede poner en una lámpara debajo de la mesa, en un almud, sino se pone arriba para que brille. Porque si una ciudad se pusiera arriba del monte, se verá. Yo me llamo la atención en este pasaje cuando estaba diciendo eso, y cuando yo voy hacia mi casa en la carretera de Montserrat, yo no vemos el pueblo de Montserrat, porque está bajo la montaña. Y me encanta Montserrat porque estás en la calle y ves todo alrededor de la montaña, pero no sale, no se ve, no se percibe lo que está oculto bajo la montaña. Las montañas lo tapan, lo cubren. A pesar de lo que luego cuando estás dentro del pueblo ve las maravillas. Pero aquel que es hijo de luz, que es la luz, que es un hijo de Dios, tiene que estar arriba. ¿Por qué ponen los santurrones a lo alto? ¿Por qué ponen la cruz de Golgotha a lo alto? Para que se vea y tenga el control y el dominio de toda la ciudad. Todo el que entras por ahí ya lo está viendo. Entonces nosotros tenemos que ponernos a lo alto. Por eso dice, soy la luz del mundo. En Mateo 5, 16 le está dando una lección a sus discípulos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean. ¿Qué tienen que hacer? Ver. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo lo van a glorificar? Por medio de las buenas obras que hacemos como hijos de luz. Sabemos que las obras no salvan,
porque eso es un don y un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. Pero la fe sin obra también es muerta, porque mis hechos van a hablar de mis dichos. ¿Estamos con lo que quiero deciros? Y ese era el ejemplo que está dando Jesús. Sed sal y luz, para que vean, os vean el caminar, la relación, el trato, esas obras, buenas obras, que puedan dar testimonio, que puedan glorificar el nombre del Padre que está en los cielos, de mi Padre celestial. Ese era el verdadero discípulo. Pero vamos a ver unas cualidades del discípulo, porque el discipulado implica algo que es permanecer. Mirad lo que le estaba diciendo la enseñanza que está dando Jesús en Juan 8:31. Dice, dijo Jesús a sus discípulos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. ¿Qué nos lleva a hacer? Permanecer. Y el permanecer en su palabra es conocer su palabra, es entender su palabra, es meditar en su palabra, es poner, como dice Santiago, por obra su palabra. Y entonces, ahí uno de los requisitos es: demuestras que estás permaneciendo y permaneces en la palabra de Dios. Y así verdaderamente serás un discípulo. ¿Por qué? Porque solamente nos vamos a poder también formar conforme a la imagen de Cristo, conociendo a Cristo por medio de su palabra, conociendo sus gustos, sus deseos, sus debilidades y sus virtudes. ¿Por qué digo debilidad? Porque en su humanidad también tenía hambre y sed. ¿Por qué digo debilidad? Porque en el último momento también dijo: Padre, si es tu voluntad, haz pasar esta situación, este cáliz, para que no me acontezca, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, dentro de su humanidad. Y yo creo que eso es lo que nos estaba llevando ahí, tener una permanencia en Cristo Jesús, buscarle, conocerle. Y yo decía, ¿y por qué? Siempre decimos, ¿y por qué acontece esto, mi hermano? Que este hermano que estaba aquí y estaba con nosotros y ya ha vivido y lo veía con ese fervor, y es que no ha habido un conocimiento, no ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido una decisión de formarse como un discípulo, de coger su cruz cada día y seguir la cruz de la palabra de Dios. Y ese es el principio de conocerle, de intentar buscar ser un testigo de Cristo. Por eso, ¿qué le estaba diciendo el apóstol San Pablo a Timoteo? En la cosa de permanecer, de conocer la palabra de Dios, de poder profundizar, meditar la palabra de Dios, de ponerla por obra. ¿Qué estaba diciéndole? Lo que has oído de mí, eso también enseña a otros. Segunda de Timoteo 2:2, para aquellos que hemos estudiado la carta de la pastoral de Timoteo. Lo que has aprendido de mí, eso también enseñamos a otros. Qué importante es poder estar preparados para poder enseñar. Qué importante es estar preparados para poder, como estamos estudiando, profundizar en su palabra, para poder presentarnos como vero de que no tenemos nada de que avergonzarnos y usamos bien la palabra de verdad. Que podemos usar de presentar defensa de la fe que hemos creído a aquellos que nos quieren contradecir o quieren debatir. Qué importante es el poder tener conocer la espada de doble filo, en lo cual podemos batallar cuando vengan los momentos que hemos cantado, que vengan principados, que vengan momentos difíciles, que venga el enemigo incluso a contraatacarnos y podamos luchar y ser al frente. Qué importante es incluso saber la palabra de Dios, como la supo también el propio Maestro Jesús, nuestro Cristo amado, cuando estuvo en la tentación del desierto y con la palabra pudo defender y contraatacar la misma palabra que venía en la boca del enemigo. ¿Qué es? Tener que estar, y lo estaba diciendo, ese es verdaderamente, y ahí tenemos que buscar esas unas de las cualidades que implican ser un discípulo de Dios. Y la otra que le está enseñando en Juan 14:15 le está diciendo: si guardarais mi palabra, algo que hay que guardar, que no hay que dejarla caer. Por eso está diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es la palabra de Dios? Si me amáis, guardad la palabra. ¿En dónde? ¿En la estantería?
Encima de la mesita, ¿verdad, Patricia? En el corazón. En el corazón. Porque cuando la guardas en el corazón, habrá momentos que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el que vaya a tu corazón y diga, eso es así. Amén, amén. Esto no tienes que hacer, esto sí. Esto está dentro de la voluntad de Dios, esto no está dentro de la voluntad de Dios. Si guardares mi palabra. Por eso lleva también algo, un punto, tener amor. Y ese era el mandamiento que estaba dando Jesús. Resumiendo, tener amor los unos por los otros, y en eso conocerán que sois mis discípulos, si lleváis amor los unos por los otros. Y ahí lo vemos en a Jesús, la vida verdadera. No podemos crear vida si no estamos unidos al pámpano, que es la vida verdadera que Cristo. Entonces ahí le estaba dando el ejemplo también a sus discípulos, diciéndole, apartado de mí no puedes hacer nada. Por mucho que quieras amar, si vas con tus fuerzas, aquel que te pise, te va a salir. Pero por amor a Cristo, yo soporto mi vida. Por amor a Cristo, yo amo a mi hermano. Porque Él me dice que ama al que aborrece. Y aquel que te odia. Pero por mí, quizás no, porque me has tirado por tierra. Pero porque amo a Cristo, te amo. Y el amar no es decirte y cogerte y darte los besitos. El amar es respetarte simplemente, como hacía Jesús. El amar incluso es decirte las cosas y no guardarlas en mi corazón, para que no haya una raíz de amargura. Como Jesús decía las cosas también a Pedro, como sabemos el texto. Pero a Pedro le dijo, lo reprochó, pero al mismo tiempo, al último momento, lo amó. Lo amó. Y eso es amor. Porque tú al hijo que amas, como lo amas mucho, ¿verdad? Mis hermanos, que amas a nuestros hijos, cuando hace una cosa mal, lo corriges, ¿verdad? No te lo cargues. Ángeles no. Ángeles no. No dice nada a Patricia y a Pablo. Dice Pablo. Pero eso es porque te ama la mamá. Y quiere el bueno para ti. Si no te dijera nada es porque le daría igual, no daría mucha importancia. Pasarías olímpicamente. Pero por amor, aquel dice, hay un dicho que dice, aquel que te ama te hará llorar. Aquel que te ama te hará llorar en ese momento. Pero dice que ninguna disciplina al principio es causa de gozo, pero luego trae su fruto apacible, trae buenos frutos. Por ese motivo tengo que decir que ahora yo me acuerdo, y ayer estaba con mi padre, que no sé hasta cuándo, hasta que Dios lo permita que esté aquí con nosotros. Pero yo me acuerdo muchas veces de los consejos que me daba mi padre. Y me acuerdo sobre todo una imagen que a mí me impactó, que luego he estado recordando en mi vida. Es una imagen que un coche venía atropellando. Yo iba cogiendo a mi padre de la mano, era pequeño, tenía unos 8 años, iba a atropellarnos. Y él me cogió así, me cubrió y puso sus espaldas para que pillara el coche a él. Gracias que frenó en ese momento y ese es el amor de mi padre. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor que tenemos que tener, ¿verdad? Y en eso reconocerán que sois mis discípulos y tuvisteis amor los unos con los otros. Yo te protejo, pero también te digo las cosas en su momento. Por amor. Porque es necesario. Porque dice la palabra de Dios que Dios, el que no acepta la disciplina es como un hijo bastardo. Y no somos bastardos, somos comprados la sangre de Cristo Jesús. Por un precio muy elevado. ¿Por qué? Por el amor. Porque de tal manera te amó a ti, mi hermano, y a mí, que dio su vida al rescate por muchos, por todos aquellos. Estamos aquí lo que quiero deciros. Eso es un punto muy importante también. Pero algo que Jesús también está diciendo a sus discípulos en Mateo 10. Y daros cuenta que en toda esa lección que le está dando es amar a Dios sobre todas las cosas. Y en Deuteronomio dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, vosotros, el que
ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue por de mí, no es digno de mí, el que no la toma. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué palabras más fuertes que están diciendo. Pero no son fuertes si nos metemos en el texto y sacamos el por qué le estaba diciendo esto. Porque en ese pasaje también estaba hablando de la guerra que iba a haber entre las familias, hijos, hijas, nueras. Y entonces, como diciéndole, mirad, ninguno se tiene que oponer al llamamiento que tenéis para que cumplir. Ni padre, ni madre, ni hijo, ni hija. Sois discípulos, tenéis un llamamiento y tenéis que cumplirlo, que no se opongan. Que sea yo en primer lugar por encima de todo. Ese modelo de personas, esos hijos. ¿Por qué motivo te está diciendo? Y algo que dice, pero ¿cómo dice el Señor que aborrezca? Como dice en otro momento, padre y madre. No te está diciendo que aborrezca, porque si no se cumple el mandamiento de ama a tu padre y a tu madre. O sea, es un mandamiento de promesa, honralo, para que todo te vaya bien. Pero sí que te está diciendo que no lo pongas antes Él. ¿Sabes por qué? Porque mira, Jesús no te va a decir nada, Él no nos va a enseñar nada, en lo cual Él no haya cumplido. ¿Lo creéis? Jesús no te va a decir nada en lo cual Él no es el ejemplo, porque Él es el maestro. Y lo tenemos como maestro. Y sus discípulos lo tenían como el maestro. Tú, maestro, David. Enséñanos a orar. Tú. Entonces ahí vemos que 2 capítulos más adelante, después de narrarle todo este texto y esta enseñanza, le está diciendo Jesús algo así también a sus discípulos. Cuando viene uno de aquellos que estaban allí y le dicen, Jesús, maestro, ahí está tu mamá, están tus hermanas, está tu hermano, que quieren hablar contigo. ¿Sabes lo que dice el texto? Te lo voy a recitar para que lo veas en Juan. Perdonad, en Mateo 12, 45, 46, 50, que dice así. Respondiendo al que decía estas cosas, dijo, ¿quién es mi padre, mi madre y mis hermanos? Imagínate que sería así, ¿quién es? Le contestaría, yo se quedaría con su pregunta y diría, pero no sabes quiénes son. Y dijo así, extendiendo su mano, dijo así, he aquí mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Todos aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre, mi hermana, mis hermanos. ¿Me explico? Jesús no nos va a decir nada en el cual se contradiga a sus hechos. ¿Y sabes por qué también estaba diciendo eso? Porque Jesús había experimentado que incluso sus hermanos, su hermano y su madre, hubo un momento que se quiso oponer a lo que él tenía que cumplir, en mirar lo que tenía que hacer. Por eso le dijo, es necesario que yo venga a cumplir lo que mi Padre me ha enviado. ¿Estamos en lo que nos enseña? Ese es el verdadero principio. Y Jesús dice, yo no te voy a pedir nada que no te he puesto, pero tampoco te voy a pedir nada que a mí no me haya costado y haya cumplido en su humanidad. Estos son, porque primeramente es el ir a hacer y a cumplir lo que el Padre me ha enviado, a que la humanidad, a que todo aquel que está perdido pueda tener una salvación y una vida eterna. Y en eso yo creo que estamos unidos todos, que no tiene que haber nada que nos pueda impedir el ir y predicar a las naciones, llevando la buena noticia de salvación, llevando el Evangelio para que muchos puedan ser bautizados, muchos puedan creer y puedan ver la luz que nos ha hecho y nos ha puesto Cristo Jesús, aquí y a mí y a su iglesia en este lugar. Amén. Y eso es lo que estaba, y a mí me sorprende eso, y esas palabras, precisamente el día de mi esposa me estaba diciendo, estaba diciendo que habrá guerra entre la familia y tal, entre padres, hijos, hermanos y tal, en el mismo hogar. Es que eso es la guerra. ¿Has tenido guerra con tu familia? Cuando has querido hacer una cosa y a lo mejor un domingo que tienes para ir al culto, te han venido a la familia de sopetón y yo aquí tal, no, que me tengo que ir, no te vas. Ya hay esa lucha, esa constancia. ¿Y cómo le digo que me voy a ver al culto? Me van a llamar, pues estoy loco, estoy afanado.
que estoy obsesionado, que estoy... ¿no? Y bueno, ¿cómo le explico todo esto? Y tú ves lo que están comiendo la cabeza y tal. Esas son las guerras, esos son los conflictos. Esas son las opiniones que pueden haber ahí. Momentos. Que tú quizás y yo hayamos tenido el deseo de decir, mañana voy a ir a hacer esto, voy a llevar el folleto, voy a evangelizar, voy a ir a esta reunión, voy a ir al otro, y se ha metido un hermano, se ha metido un primo, se ha metido alguien allegado y ha ocupado ese lugar, ese momento y esa hora que tú tenías que dedicar. Estamos en... Vemos el ejemplo de la Biblia, como vemos también los textos, que dejar todo por Cristo. El discípulo deja todo por Cristo. Y el discípulo no es un simple creyente, el discípulo va más allá. Lo vemos también hombres, Leví, Mateo, recaudador de impuestos, una persona que estaba en la sociedad, hoy podríamos decir, humanamente, en una posición, porque recaudaba, y aquel que recauda como los bancos, adquiere un poder adquisitivo, ¿verdad? Pero también era una persona despreciada por toda la sociedad que lo estaba viendo, como estamos viviendo hoy también dentro de la política. Los que estamos sabiendo que hay cursos, que están robos, que están haciendo... Yo creo que Mateo, si nos metemos un poquito, cuando él recaudaba los impuestos del pueblo y tal, muchos estarían, también lo despreciarían. ¿Y sabes a quién lo llamó? Lo sabemos, ¿verdad? Jesús. Llegó allí y dijo, levántate, sígueme. Un hombre despreciado también, que estaba con el punto de la mira, que lo llamó, porque tenía una función que hacer. Vemos también a Mateo, pero vemos a Pedro y a Andrés, su hermano. ¿Tenían su propio negocio o no tenían su propio negocio? Tenían su barca, pescaban, recaudaban, iban al mercado, vendían. Como en la mar, muchas veces hay más, otras veces hay menos, pero sabían. Pero cuando llegó a Jesús, dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, vais a encontrar lo mejor. Dice que dejaron sus redes, dejaron todo y se fueron a Jesús. También dejarían su esposa, porque Pedro, en aquel momento, dice que la suegra estaba enferma y Jesús la sanó, quiere decir que tenía su esposa. Dejó cosas. Y hay muchas cosas que no podemos especificar porque la Biblia no lo dice, pero te lo puedes meter dentro del mundo o de la historia. No sé si estamos en eso. Tenemos el ejemplo de Pablo. Sabemos la historia cuando hay una vida, lo que estamos hablando. No fue simplemente un creyente, no hubo un nuevo nacimiento. Fue un discípulo. Porque había entendido y comprendido el poder de Cristo Jesús cuando salió al encuentro en el camino de Damasco. Ahí fue un encuentro verdadero. Y ahí fue cuando dijo, no, todo lo tengo por basura, no vale para nada. Pero tuvo que estar 3 años al lado de Cornelio aprendiendo y formándose como discípulo. Tuvo que aprender. Tuvo que estar al lado de esas personas y formar un carácter también. Y eso que él tenía carácter. Pero cosas que le sobraban de su carácter tenían que sujetarlas. También. Y ahí es donde vemos un cambio. Él tenía también poder, autoridad. Podríamos decir que había mucha gente que le seguía también, como ejércitos. Pero él dijo, no, cuando hubo un encuentro, dijo, primeramente es mayor ese poder de Dios que el poder de Satanás. Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y Cristo ha formado el carácter. Todo lo que tenía por ganancia, ahora no me vale para nada, porque entiendo que sin Él, nada soy. Ese es el discípulo. Por eso vamos a ver algo que la condición del discípulo es, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir por de mí, dígase a sí mismo y sígame. Eso es lo que hizo el apóstol San Pablo. Si alguno quiere venir por de mí, dígase a sí mismo y sígame. El Señor. Somos discípulos, somos creyentes. Es la pregunta.
Mirad, cuando estaba dando la lección Jesús y estamos ya aquí concretando, vemos en Juan, capítulo 12, versículo 42 y 43, mira lo que dice el texto. Y por eso aquí vemos que muchos creyentes no trascienden a ser discípulos de Jesús. ¿Por qué no trascienden? ¿Por qué no pasan a ser discípulos de Jesús? Si vamos a Juan, capítulo 12, lo vamos a observar. Dice, después de haberle dado una lección, haberles enseñado, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Dice el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Habían creído, habían dado el paso de fe, creían a Jesús, sus palabras, que había venido el maestro, pero estaba dentro de la sinagoga, y dentro de la sinagoga también se hacían sus negocios, se buscaban trabajo y se hacían sus, como diríamos aquí, sus chollos. Pero también, por eso vemos que estaban cómodos, y ahí vemos una actitud de que, porque amaban más las cosas de los hombres que las cosas de Dios, aún no habían depositado su vida delante del maestro para que yo sea un discípulo, aún no habían aprendido a coger su cruz, negarse a sí mismo y seguirle, aún no habían aprendido de que su vida dependía del Señor, como la vida verdadera, aún no habían aprendido que todo eso era emocional. Muchos, yo aquí, Señor, creyente, pero no perdieron eso, no testificaban. Muchos creyeron en Jesús, pero no dejaron su vida anterior, su forma de vivir. No llegaron a comprender lo que decía el apóstol San Pablo a los corintios. Soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Y en Cristo empieza una nueva vida, una nueva identidad, una nueva experiencia, una nueva vida de carácter, de conducta, de habla, de valores. Ahí empieza, mi hermano. Y ellos dijeron, no, aquí, la sinagoga, podríamos decir, la iglesia está bien, todo muy bien, pero más allá, hablar de Cristo, dejar esto, dejar el baile, dejar la noche de festival, dejar las relaciones estas, mentir, tengo que mentir para sobrevivir. Conforme estamos, la verdad, cuando dijo también, la verdad os hará libres. Y eso es uno de los atributos. Si verdaderamente queréis ser mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es el principio. Y ahí es donde vemos la incomodidad. Y eso es lo que yo decía, aquí donde está aquí. Porque si eso aconteció en aquellos tiempos, también estamos viviendo estos tiempos. Muchos creyeron, muchos están, pero no quieren cumplir los mandamientos, en amar, en negarse, en buscar, en confesar, en predicar. Y eso es. Por eso hay tres cosas que el discípulo hace. Y aquí, concreto, identifica la necesidad. Ve que no falte nada para cubrir esa necesidad. ¿Te das cuenta que estaban sus discípulos observando al maestro? En todo tiempo. Porque cuando estaban en la mesa dicen que observaban y se miraban unos a otros. Es ver la necesidad. El discípulo ve la necesidad que hay en el lugar, en las personas, en el hermano, en el barrio, en la iglesia. Y está dispuesto siempre a cubrirla, a estar ahí. ¿Qué necesita? ¿Hay una necesidad, pastor? ¿Hay una necesidad? ¿Tú necesitas algo? Ve la vacante que no ha venido y dice, hay una necesidad. Un hermano no ha venido, pero algo será. Le ha faltado 3 veces. Voy a llamarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eso es, si queréis, amor los unos para con nosotros. Eso es una actitud de amor, una demostración de amor. Eso es decir, estoy debilitado y te voy a dar fuerzas.
es cubrir esa necesidad. Otra es usa los dones que Dios le ha dado para llenar esas necesidades. ¿Tenemos dones? Sobre todo el don del Espíritu Santo, que todos los tenemos. Y sabemos cuáles son los 7, ¿verdad? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, humildad, todas esas cosas. Sobre todo buscamos ese fruto, ese don que está en mí, y lo voy a poner en práctica. La fe, para darle fe al hermano y montarlo y llorar por él incluso. El amor, el transmitirle el gozo, transmitirle la paz que necesita, transmitirle la felicidad que a lo mejor está pasando por ahí. Y yo, oh, ¿cómo estás? Vamos, venga, vamos a salir de la cueva, vamos a salir de tu casa, vamos a dar un paseo, vamos a movernos. Busca hacer discípulos. El discípulo depende del uno del otro. Se forman unos con otros. Por ese motivo, hay una ilustración que me encanta. Porque estamos en el taller del carpintero. En una carpintería vas a ver martillos, vamos a ver clavos, vamos a ver lijas, ¿verdad? Y todo eso es necesario para formar esa mesa que estamos viendo, darle la forma y decorarla. Pero todo eso lo trabaja el carpintero. Pero dentro de esa carpintería, de ese taller, hay diferentes instrumentos. Y en la iglesia sucede lo mismo, que está el martillo, que está el hermano martillo que te está golpeando. Y cada vez que te da, te hunde más, pero lo necesitas. Porque quizás esté el ego ahí, o ciertas áreas. O tienes el hermano que es el clavo que se está pinchando siempre. Cada vez que dice algo me clava. O quizás es porque hay algo que estoy formando también. Y si no, el hermano elija, que raspa. Todo lo que dice es, me está mimando. Cada vez que dice algo, sus acciones me lijan, me están... Sí. Porque el carpintero, que es Cristo, está utilizando esos instrumentos para formar el carácter tuyo y el mío conforme a Dios, de Cristo Jesús. Pero necesitamos unos con otros para formarnos como discípulos. No pegaría pinchazos Pedro a Juan, que sería muy sensible, el apóstol del amor. Imagínate, siempre estaba muy una persona, y Pedro, que era la punta de lanza, que siempre era un carácter impulsivo, un carácter sanguíneo. O Jacobo y Juan también, que querían estar a mano derecha con el Señor a un lado y a otro, o su ego, su vanagloria, su poder de autoridad. Sí, ¿verdad? Ahí no hay que formar. Unos con otros, buscar los dones. Pero y por último se capacita para darle a Dios el servicio que se merece. ¿Y cómo se capacita? Muy bien. Buscando información a través de la palabra, para tener lo que hemos escuchado al principio: conocimiento, sabiduría, una palabra fiel, tener experiencias con el Señor, reflexiones de su palabra, meditación de la palabra. ¿Por qué dice esto? ¿Para qué? ¿Cómo está? Ese es buscar material para poder tener un mayor conocimiento, no ser un neófito, buscar, simplemente creer, porque los demonios creen y tienen, pero el discípulo busca, indaga, pregunta, se forma, y ese discípulo al final, lo que me gusta y lo que la promesa que estaba diciendo también en Marcos: pasará por momentos difíciles, morderán serpientes, hollarán escorpiones, impondrán las manos, orarán por los enfermos, porque hay fe. Y el don de fe ya lo tienen, hermano, porque es un fruto del Espíritu Santo. Impondrán las manos, sanarán, echarán fuera demonios, hablarán en lenguas, es otro don del Espíritu Santo. Interpretación de lengua, es otro don del Espíritu Santo. Hay milagros, es otro don del Espíritu Santo. Para todos aquellos que creen y son mis discípulos.
Y yo aquí veo discípulos. Dios. Discípulos. Aunque creemos, pero el creyente, el que cree, no puede ser discípulo. Pero el discípulo es el que puede ser un creyente. Aquí lo dejo para la reflexión que hemos meditado. Y me estaba llevando en este tiempo que estaba buscando al Señor ser discípulos. Porque el discípulo busca multiplicarse. El discípulo busca dar, no recibir como creyente. Que lo ha especificado y lo hemos visto en la lección. El discípulo siempre está dispuesto a dar su corazón. Ese es el discípulo. Para el discípulo no hay agenda. Siempre está dispuesto. Amén. Esa es la reflexión que tenía en esta mañana. Creo que Dios nos está llevando a un tiempo de calidad y de crecimiento. Porque Él la obra que ha comenzado la va a continuar y la va hasta el fin y la perfeccionará. Ha comenzado la nuestra iglesia ya hace 5 años. Hicimos el aniversario, ha comenzado la obra. Y hemos visto una trayectoria de que si estuviéramos aquí, todo lo que ha pasado por aquí, tendríamos que cambiar la cara. Porque no había suficiente espacio. Ya no hubiéramos tenido que marchar. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que pasan muchos creyentes que no se han formado como discípulos. Y tenemos que vivir un tiempo de hacer discípulos. Amén. ¿Estáis conmigo? Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Esta es tu obra, no es nuestra obra, Señor, es tu obra. Tú has venido a llamar a hacer discípulos.